Vamos a hacer un adorno combinando estos tres elementos, una tapa, una lata y este vaso de plástico. Vamos a mezclar pintura acrílica con bicarbonato, 2 partes de pintura, una de bicarbonato. Con esta mezcla vamos a pintar sobre la base de la copa de plástico, la lata y también vamos a pintar sobre la tapa de frasco. Vamos a hacer esmerilado casero, vamos a mezclar barniz en acabado mate con un poquito de maicena. La maicena es para que quede más mate y no tengamos que poner tantas capas de barniz. Lo mezclamos bien y una vez esté mezclado le podemos añadir color. Yo le he puesto 2 gotitas de pintura acrílica en color blanco. El esmerilado casero lo vamos a hacer encima de este frasco de vidrio de yogur. Lo aplicamos con una esponjita a toquecitos. Antes de que se seque vamos a pasarle una esponjita sin producto para quitar el excedente y nos quede una capa más homogénea. Yo solo le he dado una capa, pero le podéis dar varias capas. Con barniz en acabado brillante al agua voy a barnizar la tapa de frasco, la lata y la base de la copa. Vamos a hacer nieve artificial casera. Vamos a necesitar 3 cucharadas de bicarbonato, una cucharada de pintura acrílica y una cucharada de cola blanca. Y mezclamos. Cuanto más tiempo pase, más espesa se va a quedar esta mezcla y va a acabar endureciendo. Vamos a empezar por el montaje. Aquí tengo un árbol de Navidad en miniatura y le vamos a colocar algunos adornos alrededor. Ponemos nieve artificial en la base y de paso también podemos poner un poquito más en los elementos ornamentales. La pasta que me ha sobrado la voy a utilizar para decorar el borde del frasco como si estuviera nevado. Ahora vamos a pegar la copa a la tapa de frasco con silicona caliente. Como es transparente nos va a dejar ver toda la decoración que hemos montado. Y encima de la base vamos a colocar la lata. Para dar más color a la lata le voy a pegar un adorno navideño que tiene piñas naturales. Aquí le voy a poner otra para tapar. Y ponemos lo que nos queda de nieve en la espátula. Ponemos arriba el frasco de yogur y ya tenemos este adorno navideño súper decorativo hecho con cosas que tenemos por casa. Le añadimos una velita LED o una vela normal y nos sirve para ambientar. Después le vamos a hacer una base de cartón. Dibujamos la silueta y con silicona caliente o algún pegamento fuerte pegamos nuestra tapa a la base de cartón. Y recortamos el cartón sobrante. Y ya tenemos la base para nuestro trabajo. Nos tiene que quedar una tapa con su base. Ahora os paso a dar las 6 ideas. Necesitamos un envase de plástico que tenga una forma redondeada. Por ejemplo, este jabón de manos o también podría ser una botella de Coca-Cola, lo que veáis que tenga esta forma. Marcamos en el plástico con un rotulador por donde queremos cortar y luego con un cúter cortamos la parte de abajo. En el caso del cuello del envase era un plástico más denso, así que lo que hice fue quemar la punta del cúter para que me resultara más fácil cortar. Y ya tenemos la parte transparente de nuestra bola. Ahora vamos a hacer el pie. Ya tenemos nuestra tapa y su base de cartón y lo que vamos a hacer es pintarlo todo con esta pintura a la tiza que se llama Chalky Finish de Americana Decor en color blanco. Es una pintura que agarra muy bien en cualquier superficie. La vamos a aplicar con una esponjita a toquecitos. Una vez seco, voy a proteger con este barniz poliuretano en acabado High Gloss, súper brillante de Duraclear. Necesitaba
nieve artificial, así que con un rallador y un trozo de Porexpan la creé. Aunque tengo que decir que este método es muy escandaloso, se te llena todo de bolitas. Para decorar la bola o globo transparente voy a utilizar este árbol. Vosotros podéis utilizar las figuritas, los motivos que a vosotros os apetezca. Lo voy a pegar bien porque esta bola, la gracia es que se pueda mover. Pegamento fuerte, un pegamento universal, vamos a pegar la parte de plástico. Tapar los defectos de las uniones y sobre todo para decorar voy a utilizar esta cinta que está hecha con cuerdas. Voy a llenar la bola para que luego al moverla se muevan los objetos. Estoy poniendo unas piñas reales que son enanas, muy pequeñitas, y voy a aprovechar para rellenar con la nieve artificial. También podemos poner algunas bolitas, también he puesto un cascabel para que suene. Eso ya os lo dejo a vuestra imaginación. He aprovechado un trozo de fieltro que tenía y lo voy a pegar. Y encima le voy a poner un copo de nieve. Y ya tenemos aquí nuestra primera manualidad, esta bola o globo transparente donde podemos ver la nieve y las bolitas cómo se mueven. Con materiales totalmente reciclados podemos hacer una manualidad preciosa y muy divertida. Voy a utilizar la pintura Chalky Finish en color blanco para pintar la tapa, como hemos hecho siempre, con una esponjita a toquecitos. Luego vamos a elegir una servilleta, en este caso tengo esta llena de pajaritos y vamos a escoger uno. Voy a recortar la servilleta y luego le voy a quitar las dos capas blancas y me voy a quedar con la capa donde está el dibujo. Para que no se noten los cortes y se integre la servilleta, vamos a recortarla con la mano y un pincel húmedo. Así se va a crear una pelusilla que se va a integrar en la pintura. Para pegar voy a utilizar un barniz cola para decoupage. Como es un trocito pequeño, con aplicarlo por encima va a ser suficiente. Eso sí, hay que hacerlo con suavidad del centro hacia afuera para evitarnos las burbujas y arrugas. Con una ramita de verdad vamos a darle su toque de gracia a nuestro adorno. Simplemente vamos a pegarla con silicona caliente. La verdad es que ha quedado muy gracioso. Ahora lo que vamos a hacer es adornar el borde. Vamos a tapar las imperfecciones con esta cuerda que está trenzada. Nos va a servir para adornar, pero también para colgar nuestro adorno.
Barnizamos con el barniz High Gloss de Duraclear, que es un barniz poliuretano que protege tanto en el interior como en el exterior. Y para rematar vamos a poner algunas decoraciones en la parte de arriba. Tenemos nuestro adorno ideal para colgarlo en cualquier rincón de nuestra casa, con nuestro pajarito en su rama. Voy a pintar con la pintura Chalky Finish en color blanco. Como hacemos siempre, la vamos a aplicar con una esponjita, así se adhiere muchísimo mejor. Yo voy a utilizar este papel de arroz de la marca Estampería, que ya tiene los adornos en forma redonda, pero vosotros podéis utilizar cualquier cosa que tengáis por casa. Servilletas, cartulinas, papeles de scrap, impresiones. Lo importante es poner la imaginación a funcionar. Recortamos el círculo y como queremos que se adapte a una forma redondeada, vamos a hacer unas pestañitas. Si lo pegáramos sin recortar, se formarían muchas arrugas. Con este método queda un acabado más limpio. El papel de arroz es más grueso, así que el barniz cola para decoupage lo vamos a aplicar primero en la superficie a pegar, porque no lo absorbe tan bien como una servilleta, que simplemente aplicándolo por encima ya se pega. Primero hay que pegarlo en la superficie y luego ya sí que podemos aplicar por encima para acabar de pegarlo y al mismo tiempo darle protección. Ahora vamos a aplicar el pegamento por debajo de las pestañas y luego las vamos a ir pegando una a una. Como veis, el resultado es mucho más limpio con las pestañas. Para rematar el borde vamos a pegar una cinta de raso. Con este producto que se llama Triple Thick de Decoar le voy a dar un acabado súper brillante, parece cristal. Y aquí podéis ver el adorno colgante con papel de arroz y este efecto súper brillante con el Triple Thick.